Ah, no estábamos escribiendo mutuamente. Bueno, Lu. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Almafuerte Futsal. En esta novena fecha, Almafuerte tiene su encuentro con Platense. Enseguida les vamos a estar pasando la información de los cuartetos y todo. Bueno, como siempre, suscríbanse, le dan like a las transmisiones, activan la campanita y nos van a estar acompañando cada vez que juega Almafuerte. Y bueno, bienvenidos todos los comentarios, saludos, quieren saludar a alguien, lo transmitimos todo por acá. Y como siempre, gracias por estar ahí del otro lado. Ya en un cachito va a estar arrancando. No se olviden que después de la primera viene la tercera y el domingo juegan las inferiores que también están transmitidas a través del canal. Hola, Tiago, ¿cómo estás? Contanos, ¿a quién estás acompañando en la transmisión? ¿Estás para Platense, para Almafuerte? Manu, un problema que no se puede cada 30 segundos. Ahora lo ponemos que va a arrancar el partido. Este fue, ¿no? No lo veo solamente grande ni nada. Bueno, ya hicieron el saludo de los capitanes. Aparentemente no, el cuarteto inicial por Almafuerte está Lucas Paredes, Paco Blanco, Julián, Agus Güelfo y el Monito del Arco. Por Platense se los debo, gente, porque bueno, como nosotros no nos dedicamos de forma profesional a las transmisiones, siempre cuento lo mismo para que no piensen que uno lo hace por maldad. Yo soy una mamá que agarré un teléfono y transmito los partidos para la gente que no puede venir a verlo. Así que desde mi lugar hago todo lo que puedo y espero que lo puedan disfrutar y por eso siempre agradezco que estén ahí del otro lado. Dale, Mati, dale, son bienvenidos todos. Gracias por el aguante. Bueno, primera falta del partido, tempranito ya. Primera falta de Almafuerte. Pasaron 50 segundos recién. Esperemos que no sea una noche
de muchas faltas, porfa. Hace frío, los golpes duelen más. Bueno, primera llegada al más fuerte. 2 minutitos de partido, 0-0. Una falta para el más fuerte. No, de al más fuerte. No entendí muy bien qué cobro. ¿Qué cobro? Ah, no sé. No entendí, perdón, gente, estaba colgada. Parece que Agustín recibió afuera de la cancha. Pero no sé. ¿Salió la pelota? No. No llegué. Recibió de afuera, pero no sé si eso tiene o no. Ah, no sé cómo es. O sea, como todo su cuerpo afuera, pero el que está dentro no entiendo. Eso me parece que. Si es parte del reglamento, la verdad que no estoy al tanto. Dale, Juan, dale. Si me escuchás media rara es porque todavía estoy recuperando la voz. Síganos desde ahí. Bueno, Ani, un beso enorme para Ani, que pobrecita está hecha bolsa, me dijeron. Está enfermucha. Un beso enorme. Buena llegada. Vamos, gente, hay un montón ahí mirando. Gracias por estar ahí. Espero los likes. Suscríbanse, por favor, al canal. No cuesta nada.
cuarteto y está Pato, Rodri, Mariano y Dami en cancha. Todavía no me presenté. Aprovechenme que es la última fecha que me van a ver acá. No te ven, te escuchan. Bueno, me van a escuchar. Ay, muy buena, muy buena. Platense. Fue nomás. Bueno, de hecho la tocó el arquero, ¿no? Se apuró, pero no llegaba nadie tampoco como para... Sí. Va atrás. Se está alimentando el comentario. Sí, porque mucho hablar te da hambre. Que gritó los dos lo mismo. Bueno, quedan 13 minutos para finalizar el primer tiempo y siguen 0-0 acá en Villa Maipú, con una falta sola del más fuerte. Por suerte, un partido limpio, la verdad. Eso está bueno. Está bueno que sea un juego limpio, así es más fluido.
Pachucha. Bueno, que te mejores prontito, porque te extrañamos acá. Para la gente que no sabe, Lu es nuestra fotógrafa. Gol de Platense. Quedando 11 minutos 52 segundos. Llega el primer tanto de Platense que le da la victoria parcial. Decía, Lu es nuestra fotógrafa y la extrañamos hoy porque está en cama, Pachucha. Así que le mandamos muchos besos desde acá. Que se mejore prontito. Yo también estuve enfermucha, Lu. Estamos todos igual. La verdad que Platense le está dando un ritmo interesante al partido, está muy bueno. Gracias, Lu, siempre alentando al alma. Este gol va a levantar el partido ahora. Por ahí sí, porque venía bastante planchado. Si bien era una ida y vuelta constante, venía planchadito. No arriesgaba ninguno. Ahora tiene otro ritmo, otro color. Vamos, Pablito. Sí, ya está. Alma está recuperando rápido la pelota, pero no puede terminar. Y Platense está ahí atento siempre. ¡Vaya! ¡Ay, qué miedito! A mí lo tiene que presionar un poquito más. Sí, si Alma tiene que presionar un cachito más, los chicos, vuelvo a repetir, Platense tiene un ritmo interesante. Presiona muy bien Platense, la verdad. Ay, qué pena. Era para patear ahí. Que nunca. Muy rápido el 7 de Platense. Rapidísimo. Gente, si hay gente de Platense del otro lado y nos quieren contar ustedes los nombres de los jugadores, los que ven que están en cancha, si los distinguen, bienvenidos, nosotros no estamos al tanto. Un pelotazo con el frío te la regalo. Ay, sí. Ah, Bueno, pero ellos están en movimiento. No,
nosotros tenemos frío que estamos sentados. Pregúntale si no le dolió a Lucas. Para mí era al revés. Para mí era al revés, pero bueno. Segunda falta de Almafuerte, quedando 8 minutos 11 segundos para finalizar el primer tiempo. Bueno, está ganando Platense acá en Villa Maipú 1-0 y Almafuerte tiene 2 faltas. Ay, bueno, Ariel, justo dije, ahí gana Platense 1-0. A vos por estar ahí. Mueve muy bien la pelota Platense. Sí, sí, sí. Sí, los obliga a moverse a otro ritmo. Y era peligroso. Alma quiere salir rápido. La pata de arriba te puede dar 4 fechas. 4 fechas. Sí, no lo recomiendo. No hay que ir con la pierna arriba, ¿no? Por más que no toques a nadie. No se lo recomiendo, la verdad. No fue córner, no tocó a nadie. Y la pelota fue al lateral, ¿no? Muy padre. Muy bien, Tienen facilidad para encontrar los huecos, para llegar. Eso está buenísimo. Almafuerte tiene que buscar, sacarse un poco. Ay, qué error. Qué espantoso. Bueno, es una buena oportunidad. Ay. No. Bueno, venimos salvando de milagro. La verdad que Platense está proponiendo un partido divino. Está mal parado. Bueno. Todavía falta un montón, faltan 6 minutos para que termine el primer tiempo. No hay que desesperarse. Que se haya ido la pelota ahora es lo mejor que pudo haber pasado. Sí, frenó un poco porque veníamos. Uy, iba lindo, iba bien esa pelota. Atento ahí el arquero.
Este chico, bueno, el 20. Sí. Sí, muy bueno, la verdad. ¡Ay, no se pueden entender ahí arriba! No puede ser. Bueno, entró Tato, Lucas y se pidió minuto. Bueno, mejor. A ver si se enfría un poquito. Bueno, sí, mejor para el Monforte. Platense la verdad es que viene ofreciendo un partido. Pero yo soy el más fuerte, así que Bueno, obvio, nosotros sí, pero bueno, hay que ser un poco objetivos y parciales también. La verdad es que Platense está proponiendo un partido muy arrancó copado. mejor al más fuerte igual. Para mí arrancó mejor al más fuerte. Sí, pero raro, porque iban y venían constantemente, no podían terminar, la pelota no quería entrar, y bueno, obviamente se le dio a Platense, que la verdad es que muy bien están jugando, muy bien. ¡Ay, se fue nomás, gente! Por Dios. Me pasé de largo, pegó arriba. Así que van a salir del medio. Como todo. Sí. Tembló todo. Sí, bueno, No sé si se notará en la cámara que sigue vibrando. Acá Mariana me está diciendo, el 7 es Fran Mereles y el 10 es Sebas. A ver que lo perdí el mensaje. Sebas Mengues o Mengues, no sé. Buenísimo. El arquero Agus Chak. Bien. Bueno, buenísimo. Gracias por el dato. Ah, Chakra. Estaba cortado. Bueno, Agus Chakra el arquero. Bien. Gracias por el dato. Buenísimo. A ver, las camisetas tienen los apellidos, pero desde donde estamos nosotros no se ve muy bien. Entonces no puedo verla. Por eso les pido a ustedes que si tienen ganas de pasarnos los nombres, buenísimo. Como hicieron ahora. ¿cómo aguanta la verdad? Quedan 3 minutos redonditos para que finalice el primer tiempo.
vuelvo a recordar, gana Platense 1-0, 2 faltas tiene Almafuerte, Platense ninguna. Acaba de entrar Fran, ahora que es el nombre, para Platense. ¡Ay! Me acaba de salvar Almafuerte. Mamá. Te vi. Qué caño que tiene. Ah, no. Ah, no, lo que acaba de hacer el cielo. Bueno, gente, la verdad yo estoy fascinada Apláudanlo porque lo que acaba de hacer. con este chico, Fran Mereles, creo que me habían dicho. La verdad, tienen un jugadorazo. Mamá, lo que acaba de hacer ese muchacho. Bueno, y acaba de entrar Sebas. Creo que era Sebastián Méndez. O Menguez, no sé si lo estoy diciendo bien. ¿Cómo salió sobre la línea? Qué lindo. No, me encanta cómo juega ese chico. La verdad, muy bien. Pero con la presión del arquero, que justo venía Tato, estaba Lucas. Ah, mira, me está contando Juan Manuel que el 15 de Platense se llama Alexis y alias La Máquina. Así que hay que prestar atención ahí. Bueno, El 15 dijo, ¿no? A ver, la única ahora máquina que conozco acá no está en cancha. está comentando Martín. Tremenda atacada del monito. Bueno, Ahora en cancha está, no llegué a ver bien, no sé si dice Castillo, dice el 8. y a mí no me pidan nada. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Casi! Sin querer, era un gol sin Era un querer. gol sin querer. Sí, por supuesto que el alma tiene que pasar, pero bueno, hay que ser objetivos. Tengo que tratar de ser objetiva desde mi lugar, aunque se van a dar cuenta cuando se gritan los goles que se quita la objetividad, pero bueno, obvio que tenemos un equipazo. Bárbaro. El 9 de Platense me dicen que es Luca Pelizari. Gracias, Ignacio. Bueno, lindo tiro libre. Sí, buena oportunidad. Creo que sí, mire que gol sin equivoco, pero A ver, hay un cambio también en Platense, a ver quién entró. No llego a ver los números desde acá. ya vamos a avisar cuando entre las máquinas. El 12 creo que entró. Pero bueno, Sí. no llego a ver el nombre. Entre que estoy lejos y soy miope, no lo voy a mentir, no voy a engañarlo, se complica. Uno nunca se ve detrás de cámara. ¿Vos entendés que hay una cámara apuntando a nosotros? Sí, no, gente, no. Igual no se pierden nada. Vamos. Muy buena tapada, la verdad. Ya va a llegar, Alma, ya va a llegar. Queda un minuto. Sí, un minuto. Me quedé porque quedó trabado el cronómetro. Un minuto y seguimos 1-0. ¡No! Gol del más fuerte. Quedando 57 segundos para finalizar el primer tiempo. Dami iguala en Villa Maipú. Almafuerte 1, Platense 1. Y bueno, gente, ahí se fue la objetividad, creo. Vamos,
golazo. Se tenía que dar, había llegado un montón Alma y no se le daba. Son todos bienvenidos. A ver, esto comenzó como un canal para que la gente de Almafuerte que no podía ir a los partidos lo pueda ver, pero todos los equipos, toda la gente que acompaña a los equipos rivales de Almafuerte son bienvenidos al canal y tratamos de recibirlos a todos con la mejor onda. Sí, Pato es un genio. En el momento justo. Ya quedan 35 segundos. No se olviden que en el entretiempo dejo silenciado el micrófono para que no escuchen todas las pavadas que hablamos nosotros acá. Piricocho. ¡Nos salvó el travesaño! ¡No! Pero apenas arranca el segundo tiempo vuelve el sonido, tranquilo. Nada, que aviso con el entretiempo silencio, que no se preocupen porque a veces la gente me pone y no se escucha. Y yo lo hago a propósito porque por ahí estamos charlando o algo y no. Para no molestar al resto. No hay que apurarse. Bueno, final del primer tiempo, acá en Villa Maipú igualan Almafuerte y Platense 1-1. En un ratito seguimos. Gracias por estar ahí.
Bueno, gente, está por arrancar el segundo tiempo. Les recuerdo que acá en Villa Maipú, el más fuerte se enfrenta a Platense y están empatados 1-1. Ya no reinició el tablero con los faltas. Por favor, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita y le den like a la transmisión, nos ayudan un montón. Voy a arrancar. Bueno, no arranca. Ahora sí, ahí va. Ahora sí, problemas con el tablero. Fue una madre. Un ensayo. Ahora sí. Bueno, salió con todo Platense. Qué miedo. Uy, entró solo. Bueno, en el cuarteto de Almafuerte este segundo tiempo tenemos a Manu, Lucas, Axel y Agus. Sigue el monito en el arco. Y por parte de Platense, a los únicos que puedo nombrar es a Sebastián, a Fran y a Agus, que fueron los que me pasaron. El 7 decía el nombre, no vi. Fran Mereles. El 7, el Sebas es el 10 y el arquero Agus Chacras, me dijeron. Y la máquina todavía no entró. Y la máquina, me dijeron el 15 es la máquina, no entró todavía. Tricocho. Salió con todo. Salió a llevarse puesto del más fuerte. Y bueno, como debe ser, ¿no? Pero el más fuerte no lo va a dar. Esperemos. Tricocho. Bueno, casi cada acá. Así que en el balcón de transmisión sería, porque no es cabina. Me ponen Pacheco, a ver, dice, el 15 es la máquina Algarañaz. Vamos a ver ahora cuando entre la máquina. Bien. Ahora quiero verlo jugar. Ay, qué frío me hace. Ah, me dicen que el 8 es Franco Castelao. Gracias, Brenda. Y me faltaría el 12, creo que es quien está en cancha. Matías, vamos empatados 1-1. Disculpe, gente, pero me estoy recuperando de una gripe. Así que... Falta de Platense, primera en este segundo tiempo. Ah, perdón, segunda falta de Platense, no había visto la primera. Tempranito las faltas pasaron 2 minutos 45 segundos, no, 2 minutos 15. El 12 es Manu, me dicen. Bueno, entonces... ¿El 12? El 12. Para hacer un
relevamiento tenemos a Agus en el arco, Manu, Fran, Sebas y ya me olvidé el otro. Ah, y Franco también. No sé si son dos Francos o uno de Francisco. Y repito, para el más fuerte está Lucas, Axel, Agus, Manu y el monito al arco. A la gente de Platense les pido que ayuden ahora cuando hay cambio de cuarteto. ¡Ajá! Para que me ayuden con los nombres de los jugadores. Sí, cobró la mano. Mano y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el 8 era Franco, me parece. Perdón, gente, pero tengo poca memoria. Ahí entró el 9. A ver quién entró. El 9 y... Ay, me habían dicho el nombre del 9. Qué mala que soy, por Dios. Tendríamos que haberlo anotado. Sí. Repitan. El 9 y el 4, si no me equivoco. Es verdad. ¡Ay, entró la máquina! ¿Entró la máquina? Entró la máquina, ¿Está la máquina? Va 1-1, Bautista. 1-1, siguen. Platense ya tiene 3 faltas. Faltan todavía 17 minutos para que finalice. ¡Oh, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué raro todo esto! Lucas era el 9, gracias, gente. Que se me van corriendo los mensajes y me pierdo. ¡Qué buena! Bueno, ahora necesito saber el 4, que me digan. Al 15 le quedó la máquina. No me acuerdo el nombre, pero es la máquina. Muy linda jugada. Bueno, pero era difícil. Uno ponen a Ronald. ¿Te acordás? Qué grande, Ronald. Cuando entraba a patear los tiros libres, los penales temblaban, ¡Vaya! Ay, no se fue, quedó ahí. Bueno, la verdad es que está súper lindo el partido, gente. Muy lindo. Entró Tato y Rodri. Y está la máquina en juego. Hay el 20 por Platense. Tampoco es el nombre. Me falta el 20 y el 4. Uy, bueno. Blanquita. Seguimos 1-1. A ver, el 20 veo que dice Rodríguez en la camiseta. El 4 no llego a verlo. Y Martínez, ¿puede ser el 4? Adami en cancha y Pato. Dale, Pato. ¡Vaya! Mira, para Tato ahí. Tato y Pato. Volvió. Volvió la dupla del Pato Tato. ¿Quién entró? El 19 ahora por Platense, perdón. Insaurralde.
24 Maruzzi, dice. Ahora la subilo. Ay, no vi el mensaje. Qué buena bola. Sí, Clau, la verdad que fue un año buenísimo para Almafuerte y teníamos todo para ascender, pero bueno, son circunstancias, son cosas que no se dan y bueno, hay que pelearla de nuevo. Este año nos estamos rearmando y bueno, los chicos se tienen que conocer. El fútbol es así. Bien, Tato. ¡Ay, qué buena bola que tapó el arquero! Gracias, Clau, por tu comentario. Qué buena bola que tapó el nombre, ¿cómo era? Agus Chacra, el arquero. ¿Para quién cobró? Mirá quién marca. Falta del más fuerte. La máquina. No va a entrar. No. Bueno, gente, quedan 13 minutos 30 segundos para finalizar y seguimos empatados 1-1. En este segundo tiempo Platense cuenta con 3 faltas, Almafuerte. ¿Esto no fue falta de Almafuerte? Gracias, Clau. No sé si fue. No sé qué cobró. Me parece que cobró indirecta, porque en realidad estaba tapando la pelota cuando estaba en el piso, pero ok. no sé si cuenta como falta, no sé si no. Ay, no, se apuró. Entró el 17 y el 21 por Platense. Me sonaron porque el 21 no tiene apellido ni nombre en la camiseta, así que si me quieren contar. No, se la sacó. Bájala. Ahora sí. Cámbiala. Qué bien el arquero. Ahí está. No, qué locura. ¿A Hernán quiere que le digamos que saque los rulos? ¿Por qué? No sé qué acabamos de ver. No lo veo por acá, Hernán, pero cuando lo vea le voy a decir. ¿A quién? Me están diciendo. Juan Cruz me dice que le diga al DT de octava de Almafuerte que se saque los rulos. O sea, Hernán. Bueno. Está por acá, Hernán, si no me equivoco. Estaba por acá. Yo lo vi cuando en llegamos, el entretiempo. pero... Yo lo vi. Ahora después lo vamos a buscar y le decimos. ¿Pero por qué le tengo que dar los rulos? Le quedan bien. Uy, que viene ese muchacho. No, ¿cómo pasó? No. Terrible golazo de Platense. Nobleza obliga. Soy de Almafuerte, pero fue un golazo. Mamá. Nada para agregar. Quedan... porque me dicen que son mufa los rulos. Quedan 12 minutos para finalizar y gana Platense 2-1 acá en Villa Maipú. Con un terrible gol, la verdad.
Bueno, me dicen que los rulos de Hernán son mufa. Puede ser. No sean más. Una roja. No, nada se movió. Si estábamos sentados, ya está. Ahí está, ahí va a Ya volver. está. Ahí está, ahí está. Perdón, gente, que se cortó la transmisión. Bueno, no hubo te un problema preocupes. con la red de Wi-Fi. Nada, seguimos igual. No, qué malos otros. Alejo, va ganando Platense 2-1. Ahí está. Se nos había cortado la transmisión un cachito, espero que ya esté todo bien. Vamos Alma, Hernán, vamos Alma. ¡Vaya! Casi queda colgada la pelota en el tinglado. Anda a sacarla después. Bueno, se está picando un poquito el partido entre los chicos. No sé por qué, pero bueno. Nada. Cagón. No. Acá la gente acá abajo está a full. Jugá, Lucas, jugá, Bueno, Lucas. esperemos que se calmen los Jugá, ánimos Lucas. porque estaba muy bueno el partido y no está bueno cuando se pone áspero. Que se juegue el fútbol, el futsal. Gana Platense 2-1. Ay, que viene el arquero. Mamá. El arquero del ¿cómo se llama? Agus Chakra. Ese muchacho, lo mejor de Platense. Y lo que va hasta ahora, Entre él y el 7. sí. Y Fran Merele, la verdad que vamos, se levantó la gente. ¡Jugá, Lucas! ¡Jugá! Bueno, igual, a ver, aunque no está bueno lo que pasó recién, hubo un cruce entre Fran y Lucas, creo que a la vez despierta un poco el partido. Ahora se juega con otra intensidad. Es parte del folclore del futsal festejar cada lateral, cada córner, cada tajada como si fuera un gol. Es una realidad. Obviamente a veces cuando algún jugador está por ahí nervioso porque el resultado no acompaña, no cae bien, pero lo hacen todos. partido loco esto. No, es un partido que está bueno, está movidito. Bueno,
Bueno, que te quedan 8 minutos para que finalice. Igual no se olviden que después de esto seguimos con la tercera. Es otro enlace, pero seguimos con la transmisión de la tercera y se acaba de salvar al más fuerte. Así que por favor acompáñennos también. Y recuerden que el domingo se transmiten las más chiquitas también. Hay que hacerle el aguante a los peques. Sí, el domingo hay que hacerle el aguante a los peques también, porque aunque no lo crean, después ellos se ponen a mirar los partidos y ven si hay comentarios y esas cosas. Les encanta. Está muy bueno. No, el domingo no estoy yo para cuarta, Uli, porque no puedo venir. No sé, estaría buenísimo que algún papá de quinta grabe a la cuarta y viceversa, así están todos los partidos transmitidos. A ver, se asegura siempre sexta, por lo general, sexta, séptima y muchas veces octava, porque hay un papá que se recopa y lo hace. Pero bueno, se tendrían que poner de acuerdo, cuarta y quinta, y buscar. Yo cuando puedo vengo. Por un par de pesos por ahí venimos. Claro. Hagan de cuenta que soy Luz. Un aporte económico. Claro. Luz y yo merecemos esto. No, mentira. Pero cuando puedo saben que estoy. Seguimos 2-1. Gana Platense. Hicieron 3 faltas rapidito, apenas arrancó el segundo tiempo y ahí quedó. Gente, perdón. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos, Patito! Gol del más fuerte. ¡Golazo! Empatan 2-2 en Villa Maipú, el más fuerte y Platense. ¡Vamos, Luz! ¡Qué golazo! ¡Vamos, Luz! Quedan 6 minutos 26. ¡Qué golazo! ¡Epa, epa, epa! Estaba cariñoso el 12. Bueno, Hace frío y se nota. ¿a quién no le viene bien un abracito? ¡Uy, el arquero! El mejor jugador de Platense, sin duda. Tienen un arquero. Sin ningún tipo de duda. Y esto se está poniendo lindo. ¿Y va a volver a patear el córner?
de Platense es el arquero y de Almafuerte todavía no estoy decidido. A mí me gustó. Me gustó cómo está jugando Damiano. Sí. Me gustó. Que arrancó, para mí el que mejor arrancó fue Agus, después para mí lo vi bien a Luca, Pato con el gol de recién y que bueno, cada pelota que le tiran la pelea. Ay, no. Bueno, falta de Almafuerte, amarilla para Axel Mayelo. No está bueno cuando se pone el partido así, pero bueno, es inevitable, ¿no? Es fútbol. El 7 lo que tiene de bueno lo tiene de mala leche, así no te lo voy a decir. A ver, es parte del fútbol. Se está ganando la hinchada del alma el 7. Mirá, miralo. Bueno, a ver. No está mal si logra sacar un jugador, yo lo veo bien. Sí. Pero bueno, hay cosas que no van. No está bueno cuando los jugadores. No está. A ver, quiero ser clara. No está bueno cuando la gente se mete con los jugadores y les grita cosas a los jugadores. Minuto pedido por Platense. Pero tampoco está bueno cuando el jugador provoca a la gente de afuera. En ningún equipo. En ninguno. Por eso hay que ser imparciales en ese tema. No está bueno, pero sucede. Pero lo de recién. Algunos comentarios y no sé si tan amistosos de parte de Almafuerte. No sé si todos los equipos suceden lo mismo, pero la entrada de Almafuerte a veces es un poco intensa. Faltan 4 minutos 48 y están empatados 2-2. Platense tiene 3 faltas y Almafuerte 1. Platense también.
pero terrible, un genio. Y si es de Platense, no sé cuál es. Ah, no, de Agustín, el arquero, ¿me estás hablando? Sí, no. La verdad, un monumento le tienen que hacer a ese pibe, ¿eh? Un genio. Perdón, es que estoy aturdida con la gente, no sé ni lo que digo ni lo que pienso. Sí, ahí caí, Mariana, ahí caí de quien me hablaba. Lo que pasa es que como no me sé los nombres me los olvido, pero sí. La verdad que el arquero de Platense, impecable, impecable. ¡Ay, qué miedo! Opa. ¡No! Bueno, esas son las cosas que no está bueno de ningún equipo. Yo creo que si hubiese pasado al revés. ¡Ay, cómo está este partido! Por Dios, gente, no saben lo que es estar acá. Que los árbitros no lo vean tampoco me parece hasta raro. Sí, fue raro, pero bueno, qué sé yo. Está para cualquiera el partido, a ver, perdón. No está para cualquiera. Gol de Platense. Los jugadores. Mirá, tirado el arco. No, perdón, pero no. Platense tiró el arco. No está nada bueno. Se está poniendo un poco heavy todo esto, pero nada, gol es gol. Gana Platense, queda 1 minuto 47 segundos para que finalice el encuentro. Gana Platense 3-2. Perdón, pero no. Se puso un poco picante el partido porque hubo comentarios fuera de lugar y nada. El 19 de Platense le quiso dar un cabezazo anteriormente al mono y ahora no sé qué le dijo en el festejo del gol y un jugador de Almafuerte, nada. Se alteró, amarilla para el 19 también de Platense. Minuto pedido por Almafuerte, quedan 1 minuto 47 segundos para finalizar el encuentro. Gana Platense 3-2. Platense tiene 3 faltas y Almafuerte 1. Gracias, Pedro, por estar ahí. Muchas gracias, de verdad. Platense. ¿Cuánto va? Bueno, ¿cuánto
cuánto van, gana Platense 3-2. ¿Y cuánto tiempo? Queda 1 minuto 40 segundos. ¡Ay, casi! ¡Qué peligroso ese cabezazo! No, 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 no. Falta para Platense, falta de Platense y tarjeta amarilla. De verdad se está poniendo muy picante el partido. Amarilla para el 4 de Platense. Cuarta falta de Platense y queda 1 minuto 21 segundos, pero esto se está poniendo feo. 1 minuto 21 segundos falta para que termine. ¡Ay, qué pena! Sigue el más fuerte con el arquero jugador. Y queda 1 minuto 14 segundos. Gana Platense 3-2. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Ay, no más! No, 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 no. No, la verdad es que es un partidazo, un partidazo. Segundos finales. Falta el más fuerte. 36 minutos, ay, perdón, 36 segundos finales. Tercera falta del más fuerte, 30 segundos finales.
con Agustín Chacra al arco es muy difícil. 7 segundos finales. Casi otro gol de Platense. 5 segundos. Aunque se puso bastante heavy en un momento, pero muy buen partido de ida y vuelta, los dos ofrecieron un montón, Platense se llevó la victoria. Bueno gente, les pido que no nos abandonen, seguimos con la transmisión de Tercera en otro enlace, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, suscríbanse al canal, den like y activen la campanita para poder seguir viendo los partidos. Gracias a la gente de Almafuerte y gracias a la gente de Platense que estuvo ahí atrás. Bienvenidos a todos, nos vemos en la fecha 10 con muchas ganas y con el alma bien fuerte. Ay, no se olviden que el domingo se transmiten las más chiquitas. Chau, chau.